Es una bendición, un privilegio, hermanos, el poder estar aquí. Cada vez que llegamos a la casa del Señor, hay un diferente ambiente en nuestro ser, una transformación definitivamente. Muchas veces, estando allá afuera, tenemos circunstancias que conllevan a poner en evidencia lo que es el cristianismo en nuestra vida. Definitivamente circunstancias que nos llevan muchas veces de una manera indirecta a negar lo que somos, negar lo que somos. Pero esta hermosa mañana, regularmente nosotros nos reunimos a la 1 de la tarde y no se me olvida decir esta hermosa tarde. Pero ahorita estamos en una hermosa mañana entrando en comunión con nuestro Dios. ¿Se dio cuenta la iniciación de este servicio de adoración a Dios? Es solamente expresión del corazón hacia la presencia divina del Dios eterno. Esa es la conexión que empieza nuestro espíritu a conectarse con el Espíritu de Dios. Y quiero hablar un poquito de ello, precisamente porque Dios puso en mi corazón. Algunas ocasiones soy un poco exagerado en las presentaciones de la predicación y sobre todo en los temas. ¿Se da cuenta el tema ahí? Se terminó la carne. ¿Qué pensamiento llega a su ser? Digamos, se terminó la carne. ¿Alguna ocasión ha tenido un compañerismo, una actividad, y de repente llegaron más invitados de los que esperaban y alcanzará la carne? Y al final del tiempo, Dios provee, porque aún en esas condiciones, Dios sigue siendo bueno. Se terminó la carne. Y quiero hablar de esto, hermanos, referente a lo que el apóstol Pablo habla en muchas ocasiones. No voy a hablar de carne asada, no voy a hablar de una cazuela, por ahí me dijeron. No voy a hablar de un asado o un churrasco o la barbecue que conocemos aquí, pero quiero hablar de un suculento manjar a través de lo que el apóstol Pablo nos muestra en sus diferentes cartas. Y quiero llevarlos al pasaje de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Galacia, recuerda el propósito de esta carta, es precisamente traer a los hermanos, a los cristianos judíos, a una convicción perfecta, exacta, porque eran cristianos que se estaban tratando de regresar a lo que la ley estipuló, pero ciertamente Pablo llega y les dice, ¿quién les enseñó? ¿Quién los está cambiando? Recuerden que ahora vivimos bajo la gracia de Dios, no bajo la ley. De ahí que entonces el apóstol Pablo hace referencia de ello. Ahí en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Quiero hacer una aclaración rápidamente. Usted ya seguramente lo conoce, lo sabe. Pero en la Biblia tenemos referencias de lo que es espíritu con E minúscula. Espíritu con E minúscula. Y eso se refiere a nuestro espíritu, a nuestro ser. Inclusive en el inicio Dios sopló a Adán espíritu de vida. Y dice la palabra, fue un ser viviente. Efectivamente nosotros tenemos tres partes. Uno es el cuerpo, otro es el espíritu y el otro es el alma. Hablemos un poquito del espíritu.
El espíritu con E minúscula es usted, su ser, su vida, el inicio de vida que desde el principio en el vientre de su madre se gesta. Ese espíritu, inclusive la Biblia nos los muestra muchas ocasiones. Inclusive el apóstol Pablo da referencia a ese espíritu como carne, hablando de su cuerpo. Si quiere, vayamos rápidamente a 2 de Corintios 5, del 1 al 10. El apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corintio, en el capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 10 rápidamente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo o este cuerpo, óigalo bien, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este cuerpo o en este tabernáculo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo moral sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Se da cuenta ahí el Espíritu con qué letra está escrita? Con E mayúscula. Así es que cuando usted haga escritura, y usted va a encontrar en la Biblia mucha referencia al respecto, porque va a ver el Espíritu Santo de Dios con mayúscula. Y muchas veces se va a referir la Biblia al Espíritu con minúscula, refiriéndose a nosotros en lo que es la carne. ¿Ok? Mire entonces, así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mi deseo hoy en día, hermano, es que entendamos este concepto. Cuando hablamos de que se terminó la carne, es que efectivamente tenemos que ser constantemente llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios nos insta a que debemos ser testigos del Señor. Es interesante, mire, analizando la palabra de Dios, es interesante cómo el Señor Jesús al inicio de su ministerio, sentado en aquel monte de los olivos, empieza a hablar de las bienaventuranzas. Y precisamente en Mateo capítulo 5, versículo 3, mire lo que dice. En el libro de Mateo, el Señor Jesús hablando en el capítulo 5, versículo 3, y es interesante esto porque de ahí arranca lo que quiero presentar esta tarde, o esta mañana, perdón. Dice el versículo 3, versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Se da cuenta la palabra espíritu con minúscula? Y es interesante cómo el Señor Jesús presenta bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre? Ser pobre de espíritu. Precisamente, pobre en espíritu significa estar vacío espiritualmente, completamente, para recibir algo nuevo. De ahí que yo me quito mi espíritu, mi orgullo, mi yo,
para que sea el poder de Dios a través de su Espíritu Santo llenando mi vida. Y esa es una gran diferencia, porque los que vivimos conforme la carne nunca vamos a agradar al Espíritu Santo de Dios. En la carne nunca vamos a agradar al Señor. Ciertamente, cuando recibimos algo nuevo, entonces se viene a establecer un reino no físico, material o político, sino a traer un reino espiritual en el reino de los cielos. Y cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, somos partícipes de la naturaleza divina de Dios. El Espíritu Santo viene a morar en mi vida y es entonces una transformación que yo no lo puedo hacer por mí mismo, pero Dios, obrando en su poder, viene a transformar mi mente. Lo que dice el apóstol Pablo: no nos conformemos a este siglo, sino sea transformada nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Y esa transformación no se puede dar por nosotros mismos, sino es por medio del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de Dios mismo. Hermanos, cuando vemos esto, es precisamente que para comprender y poseer el reino de los cielos necesitamos ser pobres, desprendernos de nosotros, de ser descargados en esta parte de nuestro ser. Y esto implica que el reino de los cielos no es algo material, sino completamente espiritual. Qué hermoso ambiente se vive dentro de la iglesia. Qué hermoso, quisiéramos no salir de este lugar. Porque precisamente aquí hay un ambiente donde el Espíritu de Dios mora en medio de la alabanza y es el mismo que empieza a moverse en nuestro ser, en nuestro espíritu, a tal grado que hay una transformación inclusive de actitud. ¿Se ha dado cuenta, hermano, cuando llegamos a la puerta de este lugar, la bienvenida, el saludo, el abrazo y todo lo que conlleva el ambiente cristiano se da no porque nosotros queramos, sino que porque hay un ámbito donde el Espíritu de Dios se mueve, de tal manera que no soy yo quizás lo que hago allá afuera, pero aquí hay una transformación completamente diferente. Y es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. El apóstol Pablo se refiere en muchas ocasiones en que vivamos conforme al Espíritu y no demos deseos o no hagamos o llevemos a cabo los deseos de nuestra carne. Quiero llevar los hermanos ahí en Gálatas capítulo 6 versículo 1, otra vez el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Galacia. En el capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es interesante este mover, hermano. ¿Cuántos hemos entendido o hemos aceptado que estamos en un crecimiento espiritual? Un crecimiento espiritual. ¿Cómo se da ese crecimiento espiritual? No hay otra forma más que buscar la relación personal con Dios, ya sea por medio de la oración, de la lectura de la palabra, asistiendo hasta las diferentes conferencias, no dejando de asistir como algunos tienen por mala costumbre, ¿verdad? Sino acercándonos al Señor porque los días son peligrosos. Déjeme decirle algo rápidamente. Mire, ¿ustedes creen que los pastores no tenemos tentaciones? ¿Ustedes creen que nosotros los pastores somos más santurrones que ustedes? Pareciera ser que sí. Yo me recuerdo cuando inicié en el ministerio del pastorado, hubo una ocasión que mi carne me decía: no vayas a la iglesia, quédate a descansar. Has trabajado toda la semana, mira, un día no pasa nada. Pero al final del tiempo me acordé que yo era el pastor. Y es que así como mi hermano y yo y muchos de los siervos del Señor pasamos por situaciones adversas, donde se quiere anteponer la carne antes que lo espiritual.
Y ciertamente nosotros también tenemos una obligación, un deleite, un compromiso, una responsabilidad primeramente con nuestro Padre Celestial. Porque dice la palabra que nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos, de la grey que Dios puso a nuestro cargo, a tal grado que sobre nuestros hombros lleva un privilegio tremendo, el de edificar la iglesia de Jesucristo. Hermanos, cuando vemos esos conceptos, ciertamente el vivir en la carne no nos conlleva a nada. Quiero mencionar rápidamente un paréntesis. Muchas veces el apóstol Pablo se refirió en la carne refiriéndose al cuerpo, pero muchas veces también se refirió a la carne, al pecado que arduamente nos ataca el enemigo en constancia, sabiendo que cuando hemos sido llamados por Dios mismo, el ataque del enemigo es más persistente. Quiero llevarlos al libro de Romanos capítulo 8. Otra vez el apóstol Pablo, me encanta el apóstol Pablo. Alguien se llama Pablo por aquí, ¿verdad, hermano? Chileno. Perfecto. Nuestro hermano chileno se llama Pablo. Yo deseo en mi corazón que usted haga auge al nombre que le dieron. Romanos 8. Mire lo que lleva en el versículos desde el 12, quiero leer rápidamente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muy amable, hermano. Gracias. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿De verdad? Gloria a Dios por ello. Porque la palabra explica y dice directamente que si hay alguno que no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, no es hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, ¿hijo de quién será? Qué fuerte es eso. Porque o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, hijo de Satanás. Y a muchos no nos gusta eso, y menos en la carne. ¿Cómo puedes estar tú diciendo eso? Porque muchas veces llegamos a la calle y preguntan, ¿eres cristiano? Y todos dicen, sí, sí soy cristiano. Es que tienen el concepto de que ser cristiano es ser una persona solamente. Pero todos son criaturas de Dios, pero no son cristianos, no son hijos de Dios, a menos que tengas el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Y qué interesante es, hermanos, porque teniendo yo el Espíritu Santo de Dios, es el que da vida, es el que me vivifica, es el que me da poder y visión de confrontar las acechanzas del enemigo. Es el que me dicta en qué momento estoy a punto de caer en una tentación. Es el que me guía, el que me da fortaleza para que no caiga, sino por el contrario, reconozca que yo soy un hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, vivamos como tales, como hijos de Dios. Porque muchas veces nos confundimos allá afuera con los que no son temerosos del Señor. Es interesante, hermanos, una ocasión, mire, le voy a contar rápidamente una ocasión, había dos hermanos en la iglesia, pero uno tenía de oficio carnicero, tenía una carnicería grande. Entonces uno de los hermanos llega un día y le dice, hermano, ¿por qué no me fía 1 kilo o 1 libra de carne? Perfecto, el hermano le ofrece y se llevó su libra de carne. Pasaron 8 días y el siguiente llega el hermano otra vez. Hermano, ¿no tiene por ahí otros 2 libras de carne que me fíe? Dice el hermano, ok, otras 2 libras. Y así pasó el tiempo y al final el hermano no le pagaba al carnicero.
Hasta que una ocasión se confrontaron ahí y dijeron, hermano, no me ha pagado. Ya me ha pedido muchas libras de carne. Y el otro, enojado todavía, le dice, hermano, pues que no somos cristianos, no somos hermanos. Dice, sí, somos hermanos en lo espiritual, pero no en la carne. Así es que págueme. Y es que muchas veces confundimos, hermanos, y mucha gente se confunde y quieren sacar provecho de nosotros los cristianos. Pero Dios nos ha dado la habilidad de ser sencillos como palomas y astutos como serpientes. Es interesante, hermano, cuando vemos que el apóstol Pablo se define de esta manera. Porque precisamente el mismo capítulo 8 me interesa, me llama la atención cómo el apóstol Pablo habla a los romanos, siendo que el propósito de esta carta es precisamente darles a conocer a los gentiles la salvación por medio de la gracia de Jesucristo, por medio del evangelio de Jesucristo. Pero el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para nosotros, hermanos, que vivimos conforme al Espíritu de Dios. De ahí que otra vez, diga conmigo, se terminó la carne. No más carne. No más carne. Y no me estoy refiriendo al asado ese o a las chuletas o aquello que muchas veces nuestro estómago desea. No, me estoy refiriendo, hermanos, a la actitud que tomamos muchas veces inclusive en medio de la congregación. De ahí que, hermanos, yo les animo, aquellos que ya tenemos tiempo en el cristianismo, andando conforme al Espíritu, no se ponga celoso si en un momento dado llegan nuevos hermanos a la iglesia y de repente ya los subieron al estrado o ya los pusieron en la puerta de Ujieres. No se ponga celoso porque hay algunos que sí cantan, dicen por ahí, no cantan malas rancheras, pero no se quieren subir al estrado a alabar y glorificar el nombre del Señor. No se sienta celoso porque hay algunos que van a llegar y van a tomar su lugar. De ahí que hay un ámbito, hermano, donde hay que impulsarse, pidiéndole al Señor la guianza, que sea el mismo poder del Espíritu Santo, para que me muestre qué dones me has dado, de qué dones me has dotado y ponerlos al servicio del pueblo de Dios. Tienes que hacerlo, hermano. Por ende. No puede ser que tú decirte, soy cristiano, estoy lleno del poder del Espíritu Santo y en un momento estás peleando con tu hermano o tu hermana lleno o llena de envidia. No puede ser eso, porque le estás dando más auge a la carne que al Espíritu. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham y Sara. Pero viene una tercera persona que es la concubina, la sierva de Sara. Y algunos por ahí presentaron que ellos quisieron ayudarle a Dios. Pero lo cierto es que no, Dios no necesita ninguna ayuda de nosotros. Fue la misma carnalidad de Abraham cuando Sara le dice, mira, no podemos tener hijos. ¿Y acaso no Dios le había dicho a Abraham, oye, espérate, va a venir tu descendencia, va a venir el hijo de la promesa? No, pero Sara, oye, ¿por qué no te metes con mi sierva? Así tendrás un hijo con ella y yo lo criaré en mis rodillas. Y ni tardo ni perezoso, a la carne, sobre la carne. Y efectivamente el apóstol Pablo ahí en el libro de Gálatas vemos la definición de lo que es en este caso Benjamín, ¿sí? En los últimos, déjeme decirle, el último capítulo 4 de Gálatas, ahí por el versículo 23,
Ah, déjeme ver si estoy en lo correcto. 4:23. Vamos a leer ahí un poquito desde el 21, donde hay una alegoría de Sara y Agar. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació, ¿qué? Según la carne. Abraham quería carne. Y ahí está Agar. Mas el de la libre nació por la promesa. Hermanos, los que somos espirituales sabemos confiar y esperar en el Señor. Aun cuando las cosas no suceden cuando nosotros queremos, déjeme decirle que debemos de seguir confiando en lo que Dios ha estipulado, porque el que promete, Él es Dios y Él lo cumple en su tiempo oportuno, no cuando yo lo quiero. Y es que precisamente dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Es interesante, hermano, estos pasajes me llevan a comprender entonces lo que efectivamente soy, lo que efectivamente conozco. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, otra vez, vea la palabra espíritu con E mayúscula, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes son la familia de la fe? ¿Sí? Hagamos bien, hermano, en la iglesia. Sea sincero, sea leal, sea fiel, sea honesto. Si algo tiene que arreglar con la hermana o el hermano o inclusive con el pastor, acérquese y hablen y clarifiquen. No demos cabida al chismorreo, porque eso es en contra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Quiero llevar los hermanos a un pasaje más que se encuentra ahí en Romanos 13, versículos del 11 al 14. Otra vez el apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Roma, en el capítulo 13, versículos 11 al 14, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en injurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos de la presencia de Dios. Hubo una ocasión que un pastor se subió a predicar y la esposa estaba así como mi esposa y yo. En la predicación y la conversación, una de las hermanas se acercó a la esposa del pastor y le dijo: qué hermoso predica su esposo, cómo lo usa el Señor en ese lugar. Yo le doy gracias a su vida, hermana, porque tiene un hermoso siervo de Dios en su casa. La esposa del pastor dijo: hermana, cuando está allá arriba mi esposo, quisiera que no se bajara. Y cuando está aquí abajo, quisiera que no se subiera. ¿Qué quiso decir la hermana con eso? Es que muchas veces vivimos vidas completamente diferentes allá afuera. Nos confundimos con el mundo. Muchas veces no ven la diferencia, porque o eres de verdad cristiano o eres cristino en lugar de cristiano. Yo no sé si la palabra de Dios ha hablado algo a su ser el día de hoy. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer de hoy en adelante? ¿Le voy a seguir dando rienda suelta a la carne o me enderezo y vivo conforme al Espíritu Santo de Dios? ¿Qué decisión vas a tomar? Yo no sé si va a pasar mi hermana para el preámbulo, la alabanza. La decisión es tuya, hermano. La decisión es tuya, cristiano. Porque dice la palabra de Dios que llegará el día de juicio y todos compareceremos delante del bema, del tribunal de Cristo. Y ahí vamos a dar cuentas aún de lo que nuestros labios han expresado. De toda palabra que hemos dicho, vamos a ser juzgados. ¿Puedes identificar algunas áreas en tu vida en las cuales tienes que trabajar? Porque Dios está haciendo su obra, enviando poder sobre ti, el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el mismo que nos redarguye, nos corrige, nos enseña, nos consuela. Pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Quieres seguirte alimentando de lo que es beneficioso para ti? ¿O quieres de repente tener un pie en el mundo y un pie en el cristianismo? Puedes identificar hoy en día áreas de tu vida donde necesitas inclusive que la unidad del cuerpo de Cristo te ayude en oración, en guianza y muchas veces que nos den consejo. ¿Quién necesita oración en este momento? Levante su mano solamente. Yo voy a estar orando por usted. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Es de valiente reconocer que sí, efectivamente tenemos luchas allá afuera. Pero dice la palabra de Dios, y acuérdese de esto, 4x4. 4x4. ¿Ustedes conocen las trocas esas fuertes 4x4? Recuerde 4x4. Primera de Juan 4:4 dice: porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quieres hacer decisiones esta tarde o este día? Hazlos o hazlo con el Señor. Aquellos que expresaron a través de levantar su mano: Dios quiere tratar contigo personalmente y llevarte de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre eterno, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por tu palabra.
Tu palabra en cumplimiento dice que nunca volverá a ti vacía, sino que vendrá a cumplir por lo cual tú lo has enviado. Señor, en este momento yo oro y doy gracias por la vida de mis hermanos que han levantado, han expresado, aún aquellos que queriendo hacerlo por no intimidarse, Señor, por no pasar vergüenza, yo te suplico, Dios, que extiendas gracia y misericordia sobre nosotros. Dios, queremos vivir conforme el Espíritu, guiados por tu poder. Y Señor, apartarnos o desechar todo lo que la carne demanda. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta hermosa mañana porque tu palabra vuelve a ser eficaz, cayendo en terreno fértil, dando fruto al 30, 60 o al 100%. Te bendigo y te alabo, Señor Jesús, por lo que sigues haciendo en nuestra vida. Sigue bendiciendo la casa pastoral de este lugar. Sigue bendiciendo cada ministerio. Sigue bendiciendo cada componente del cuerpo tuyo, Señor, y sigue añadiendo a tu iglesia aquellos que han de ser salvos. Padre, te alabamos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pedimos tu bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén.